Hay una historia que el mundo cree que ya conoce. La conoce así. En 2019, Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado. Los militares lo obligaron a renunciar. Huyó a México y luego volvió triunfante cuando su partido ganó las elecciones de 2020. Fin de la historia. Evo el mártir. Evo el resistente. Evo el que venció al imperialismo. Pero eso no es toda la historia. Ni siquiera es la mitad. Porque lo que pasó después de 2020, lo que Evo Morales hizo con su regreso, con su poder recuperado, con la lealtad de un movimiento que había dado todo por él, es una historia diferente. Una historia que sus propios seguidores, los mismos que lloraron cuando huyó en 2019 y celebraron cuando volvió en 2020, están contando hoy con una mezcla de rabia, vergüenza y desconcierto que resulta difícil de ver sin sentir algo. Hoy, mientras hablo contigo, Evo Morales enfrenta una orden de aprehensión en Bolivia, no emitida por sus enemigos políticos, no promovida por la derecha boliviana que siempre lo odió, sino pedida por fiscales que trabajan dentro del mismo sistema que él construyó, con pruebas reunidas en parte por personas que fueron sus aliados más cercanos. Y los cargos que enfrenta no son de persecución política abstracta. Son cargos concretos, con nombres, con fechas, con evidencia que sus propios excolaboradores proporcionaron. Hace 5 años, el mundo se indignó cuando el ejército boliviano le pidió que renunciara. Hoy sus propios compañeros de partido piden que vaya a la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó el hombre que fue símbolo de la resistencia latinoamericana a convertirse en el perseguido de su propio movimiento? ¿Qué hizo Evo Morales con el poder que recuperó? ¿Y qué dice todo esto sobre la naturaleza del poder en América Latina? Quédate, porque lo que viene es más complicado, más humano y más revelador de lo que cualquier titular puede capturar. Para entender lo que Evo Morales hizo después de 2020, hay que entender primero lo que fue antes. Y para entender lo que fue antes, hay que ir al origen de todo. Ya hemos contado en este canal la historia del golpe de 2019. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas después porque este video es la continuación directa de esa historia. Pero voy a darte el contexto esencial para que puedas seguir lo que viene. Evo Morales gobernó Bolivia durante casi 14 años. Fue el primer presidente indígena del país más indígena de América del Sur. Redujo la pobreza extrema del 38 al 15%. Hizo crecer la economía a tasas que ningún gobierno boliviano anterior había sostenido durante tanto tiempo. Nacionalizó los hidrocarburos y usó esos ingresos para construir hospitales, escuelas, carreteras en regiones que el Estado boliviano nunca había alcanzado realmente. Esos son hechos verificables, reconocidos incluso por sus críticos más duros. Pero también hay otros hechos. Evo Morales ignoró el referéndum de 2016 en el que el pueblo boliviano votó que no quería darle un cuarto mandato. Usó un tribunal constitucional de cuya independencia muchos dudaban para declarar que esa prohibición no le aplicaba. Y cuando las elecciones de octubre de 2019 produjeron resultados cuestionados por observadores internacionales, el país estalló. La secuencia de lo que vino después la contamos en detalle en el video anterior. Los militares le pidieron que renunciara. Renunció. Voló a México en el avión que el gobierno de López Obrador le envió. Y desde México comenzó a construir la narrativa que lo acompañaría durante el año siguiente. La del presidente legítimo derrocado por un golpe de Estado con apoyo americano. Esa narrativa tenía elementos verdaderos. El papel de Washington en los eventos de noviembre de 2019 es más complejo de lo que la versión oficial americana admitió. Los militares bolivianos que le pidieron que renunciase habían tenido formación americana. La derecha boliviana que celebró su caída
Tenía conexiones internacionales que hacían la simple narrativa del movimiento popular espontáneo insostenible. Pero la narrativa también usaba esos elementos verdaderos para ocultar algo que Evo Morales no quería examinar demasiado en voz alta, que él mismo había contribuido a crear las condiciones para su caída al ignorar el referéndum, al debilitar las instituciones, al insistir en un cuarto mandato que la Constitución que él mismo había impulsado no contemplaba. Desde México, y luego desde Argentina, cuando el gobierno de Fernández también le ofreció asilo, Evo Morales trabajó incansablemente para preparar el regreso de su movimiento. Coordinó con Luis Arce, su exministro de Economía y candidato presidencial del MAS. Movilizó a la base. Mantuvo vivo el fuego político de un movimiento que sin su figura central podría haberse fragmentado. Y en octubre de 2020, Luis Arce ganó las elecciones bolivianas con el 55% de los votos en primera vuelta. Una mayoría aplastante. Una reivindicación electoral que el mundo interpretó como la derrota definitiva del golpe de 2019. Evo Morales regresó a Bolivia en triunfo. Cruzó la frontera desde Argentina con miles de seguidores a su alrededor. Las imágenes de ese regreso dieron la vuelta al mundo. El mártir volvía a casa. Nadie imaginaba lo que vendría después. El problema empezó casi de inmediato, y empezó en el lugar más inesperado, dentro del propio MAS. Evo Morales y Luis Arce habían sido aliados durante décadas. Arce había sido el arquitecto principal del modelo económico que Bolivia implementó durante los años de bonanza. Era respetado dentro y fuera del movimiento como un técnico brillante, como el hombre que había sabido gestionar los petrodólares bolivianos con una competencia que otros países de la región envidiaban. Pero Arce y Morales tenían visiones diferentes sobre algo fundamental. ¿Quién debía liderar el movimiento? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Quién era el centro de poder real del MAS? Para Evo Morales, la respuesta era obvia. Él era el fundador. Él era el símbolo. Él era quien había construido el movimiento desde cero en los cerros del Chapare. El hecho de que no fuera presidente no significaba que no debiera seguir siendo la figura central del MAS. Para Luis Arce, que ahora era el presidente constitucional de Bolivia, la respuesta también era obvia, pero completamente diferente. El presidente era él. El mandato electoral lo tenía él. Las decisiones de gobierno las tomaba él. Esa tensión, que al principio se manifestó en desacuerdos discretos sobre nombramientos y políticas, fue escalando durante los 2 años siguientes de una manera que sus propios colaboradores describían como cada vez más difícil de manejar. Y entonces, Evo Morales sí es que sus críticos dentro del movimiento describen como el error más grande de su carrera política. Una decisión que revela algo sobre su relación con el poder que resulta imposible ignorar. En 2022, con las elecciones presidenciales bolivianas a 2 años de distancia, Evo Morales anunció que se presentaría como candidato presidencial del MAS en 2025, no como apoyo a otro candidato, como candidato él mismo. Por 5ª vez, el problema era el mismo que en Hismlet. La Constitución boliviana prohíbe más de 2 mandatos consecutivos, y aunque hay debates técnicos sobre si el primer mandato de Morales bajo la Constitución anterior cuenta o no, la realidad política era clara. Morales quería volver al poder en un país que 4 años antes había votado que no quería darle esa posibilidad. Eso generó una fractura dentro del MAS que para 2023 se había vuelto pública, irreversible y extraordinariamente amarga. La fractura entre Evo Morales y Luis Arce produjo 2 bloques dentro del MAS que en Bolivia se conocen por nombres que son reveladores en sí mismos. Los evistas, los arcistas, 2 facciones del mismo movimiento, con la misma historia, los mismos símbolos,
las mismas canciones y los mismos colores, pero con visiones completamente opuestas sobre quién debía liderar Bolivia. Y con una hostilidad que para 2024 había pasado de política a personal de una manera que sus propios militantes encontraban dolorosa. Los evistas controlaban el aparato partidario formal del MAS. Evo Morales había construido durante 14 años una maquinaria organizativa que le respondía a él personalmente. Los dirigentes departamentales, las bases sindicales, los líderes cocaleros del Chapare. Esa estructura era profundamente leal a Morales como persona, no al MAS como institución. Los arcistas tenían el gobierno, tenían los ministerios, el aparato estatal, los recursos que el Estado boliviano administraba. Y tenían algo más, tenían la legalidad. Luis Arce era el presidente electo con un mandato vigente. Sus decisiones tenían el peso constitucional que las de Morales, que no tenía ningún cargo oficial, no podían tener. Esa asimetría, esas dos fuentes de poder que no podían coexistir completamente porque sus lógicas eran contradictorias, produjo una serie de episodios que el mundo siguió con incredulidad. Hubo bloqueos de carreteras organizados por seguidores de Morales contra el gobierno de Arce, un gobierno del mismo partido. Bloqueos que dejaron a ciudades bolivianas sin abastecimiento durante días. Bloqueos que afectaron a ciudadanos que habían votado por el MAS y que se encontraban de pronto atrapados en el fuego cruzado de una guerra interna que no habían elegido. Hubo acusaciones cruzadas de todo tipo. Los evistas acusaban a Arce de traición al proceso, de corrupción, de haberse alejado de los principios fundacionales del movimiento. Los arcistas acusaban a Morales de autoritarismo, de querer perpetuarse en el poder a cualquier precio, de poner sus ambiciones personales por encima del bienestar de Bolivia. Y luego llegaron las acusaciones, que cambiaron completamente la dimensión del conflicto. En 2023, la Fiscalía Boliviana abrió una investigación contra Evo Morales por cargos que en cualquier sistema judicial de cualquier país producirían titulares explosivos. Los cargos incluían trata de personas y estupro. Específicamente, la investigación señalaba que Morales habría tenido una relación con una menor de edad durante sus años de presidente, y que esa relación habría resultado en el nacimiento de un hijo. Estos son cargos extraordinariamente graves. No son cargos de persecución política abstracta. No son acusaciones de corrupción financiera o de abuso de poder institucional. Son acusaciones que, si son ciertas, describen crímenes graves contra una persona específica e identificada. Evo Morales negó los cargos de manera categórica. Sus seguidores los describieron como una fabricación política, destinada a eliminarlo como competidor electoral. Y señalaron que resulta difícil de ignorar, que la investigación fue activada por fiscales que trabajaban en el sistema judicial bajo un gobierno encabezado por su rival político más directo. Eso generó la pregunta que define toda esta parte de la historia y que todavía no tiene una respuesta que satisfaga a todos los observadores independientes. ¿Son los cargos contra Morales el resultado de una persecución política de Arce, usando el sistema judicial como arma? ¿O son el resultado de una investigación legítima sobre crímenes reales que durante años no habían sido investigados porque Morales tenía el poder suficiente para protegerse? Y aquí está lo que hace que esta pregunta sea tan difícil de responder con la simpleza que las narrativas políticas prefieren. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Es perfectamente posible que Luis Arce haya visto en la investigación contra Morales una oportunidad política y que haya facilitado o acelerado ese proceso con motivaciones que van más allá de la justicia. Eso es instrumentalización de la justicia y es inaceptable en cualquier democracia.
Y también es perfectamente posible que los hechos que la investigación describe sean reales, que haya evidencia concreta de una relación con una menor, que esa evidencia haya existido durante años sin ser investigada porque el poder de Morales hacía imposible que nadie la tocara. La coexistencia de esas dos posibilidades es exactamente lo que hace que el caso sea tan incómodo para los partidarios de Morales y tan conveniente para sus enemigos. Hay una dimensión de esta historia que merece atención particular porque dice algo sobre Evo Morales que sus admiradores raramente quieren examinar. La relación de Morales con las mujeres y con ciertos límites personales de poder fue un tema que durante sus años de gobierno circuló en Bolivia con la discreción que el poder protegido produce. Hubo rumores, hubo historias que se contaban en privado. Hubo personas que sabían cosas y que eligieron no decirlas porque decirlas tenía un precio. Eso no es una anomalía de Morales. Es una descripción de cómo funciona el poder cuando se concentra durante demasiado tiempo en una persona. Cuando el entorno de un líder aprende que señalar ciertos comportamientos tiene consecuencias, el silencio se normaliza. Y el silencio normalizado crea el espacio en que los abusos, si existen, pueden perpetuarse sin consecuencias. El movimiento Me Too llegó a América Latina de manera más lenta y más desigual que a Estados Unidos o Europa. En países donde el poder político está más concentrado, donde las instituciones son más frágiles y donde las consecuencias de señalar a los poderosos son más graves. El silencio tiene una racionalidad que resulta dolorosa de reconocer, pero que existe. ¿Significa eso que los cargos contra Morales son verdaderos? No necesariamente, pero significa que la posibilidad de que lo sean no puede descartarse simplemente porque Morales sea un líder político de izquierda con un historial de logros sociales reales. Los logros sociales no inmunizarán a nadie de la responsabilidad por crímenes personales. Y esa verdad incomoda a muchos sectores de la izquierda latinoamericana que han construido su identidad política en torno a la figura de Morales de una manera que hace difícil separar al líder del hombre. El septiembre de 2024 fue el mes en que la guerra interna del MAS llegó a su punto más dramático y más violento. Evo Morales, desde el Chapare, organizó bloqueos masivos de carreteras que paralizaron regiones enteras de Bolivia. El objetivo declarado era protestar contra el gobierno de Arce y exigir que la justicia boliviana retirara las acusaciones contra él. El objetivo real, que nadie que lo seguía de cerca se esforzó demasiado en disimular, era demostrar que todavía tenía la capacidad de movilizar a sus bases y presionar al gobierno hasta que cediera. Los bloqueos dejaron a miles de bolivianos sin acceso a alimentos, medicamentos y combustible. Hubo pacientes que no pudieron llegar a hospitales. Hubo camiones de alimentos varados durante días. Hubo comunidades rurales aisladas. Y las personas que organizaban esos bloqueos eran las mismas personas que durante 14 años habían sido las bases sociales de un gobierno que decía representar a los más pobres y a los más vulnerables. La imagen de un movimiento que nació para proteger a los más vulnerables organizando bloqueos que ponían a la vida de personas vulnerables fue procesada por muchos bolivianos, incluyendo muchos que habían votado por el MAS durante años, como algo que simplemente no podían justificar. La respuesta del gobierno de Arce fue pedir a la justicia que actuara. Los fiscales emitieron una orden de aprehensión contra Morales. Y Morales, que en 2019 había renunciado diciendo que lo hacía para proteger a su pueblo de la violencia, en 2024 desafió la orden judicial y se negó a comparecer ante los tribunales. Ese contraste entre el Morales de 2019, que sacrificaba su cargo para evitar el derramamiento de sangre,
y el Morales de 2024, que organizaba bloqueos que ponían en riesgo vidas para proteger sus ambiciones electorales, fue señalado por sus críticos con una precisión que resultaba difícil de refutar. Hay personas cuyas historias iluminan la dimensión humana de lo que Bolivia vivió en esos meses. Hay militantes del MAS, personas que habían dedicado décadas de su vida al movimiento, que habían sufrido persecución durante los años de gobiernos anteriores, que habían celebrado los logros del proceso con una emoción genuina que nadie puede fingir durante décadas, y que en 2024 se encontraron en una posición que ninguno de ellos había anticipado. Tenían que elegir entre Evo, el fundador, el símbolo, el hombre al que muchos de ellos consideraban casi una figura paterna en términos políticos, y Arce, el presidente legítimo, el continuador del proceso, el hombre que había ganado las elecciones con el mandato más claro que Bolivia había producido en años. Ninguna de esas dos elecciones era fácil. Y la manera en que esa imposibilidad se manifestó en las comunidades bolivianas, en las familias donde unos apoyaban a Evo y otros a Arce, en los sindicatos que se fracturaron siguiendo esa línea, es uno de los aspectos más dolorosos de toda esta historia. El MAS fue durante 20 años algo más que un partido político en Bolivia. Fue una comunidad, una identidad, una manera de entender quiénes eran y qué merecían los bolivianos que históricamente habían sido excluidos. Verla fracturarse por las ambiciones de su propio fundador fue para muchos de sus militantes una herida que no se cura fácilmente con argumentos políticos de ningún bando. Hay una comparación que resulta necesaria para entender el patrón en que se inscribe lo que le pasó al MAS boliviano. En Argentina, el peronismo ha vivido durante 70 años fracturas internas que siguen exactamente el mismo patrón. Un movimiento que nació alrededor de una figura carismática excepcional, que construyó una base social real y leal, y que una y otra vez se ha fragmentado cuando distintos actores dentro del movimiento disputan quién es el heredero legítimo del símbolo fundador. El kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista, los menemistas y los antimenemistas. Los distintos peronismos que han gobernado Argentina en distintos momentos con políticas contradictorias, mientras reclamaban todos la misma herencia simbólica. El evismo y el arcismo es la versión boliviana de ese patrón. Y, como en Argentina, la fractura no es solo política, es identitaria. Es sobre quién tiene derecho a llamarse heredero de lo que el movimiento representó en su mejor momento. ¿Qué sabemos sobre la situación de Evo Morales en Bolivia a mediados de 2025? Sabemos que enfrenta cargos penales graves en la justicia boliviana, que hay una orden de aprehensión vigente contra él, que se ha negado a comparecer voluntariamente ante los tribunales, y que, desde el Chapare, su fortaleza territorial sigue operando políticamente como si tuviera inmunidad que la ley no le concede. Sabemos que su movimiento está fracturado de una manera que hace muy difícil que el MAS presente un frente unido en las elecciones presidenciales que Bolivia debe celebrar, que esa fractura beneficia potencialmente a la derecha boliviana, que lleva años esperando la oportunidad de recuperar el poder con una base electoral que en 2020 demostró ser insuficiente para ganar. Sabemos que Luis Arce, el presidente, termina su mandato con índices de aprobación que son significativamente menores a los que Evo Morales tenía en sus años de mayor popularidad, que la gestión económica boliviana bajo Arce ha tenido dificultades reales, incluyendo una crisis de divisas que en algunos momentos produjo escasez de combustible y otros bienes, y que esas dificultades han sido usadas por ambas facciones del MAS para atacarse mutuamente
en lugar de buscar soluciones. Lo que no sabemos todavía, y que el tiempo tendrá que revelar, es el resultado de los procesos judiciales contra Morales. Si la evidencia que la Fiscalía dice tener es tan sólida como afirma, o si hay elementos de instrumentalización política que contaminen el proceso. Y si Bolivia logrará superar esta fractura interna sin que el costo político sea tan grande que beneficie permanentemente a quienes quieren desmantelar lo que el MAS construyó durante 20 años. La verdad incómoda de esta historia es múltiple y cada parte de ella es igualmente importante. Es verdad que Evo Morales hizo cosas extraordinarias por Bolivia que ningún gobierno anterior había hecho. Es verdad que Evo Morales también concentró el poder de maneras que debilitaron las instituciones democráticas bolivianas y que crearon las condiciones para los problemas actuales. Es verdad que los cargos penales que enfrenta son extraordinariamente graves y que merecen ser investigados con la seriedad que requieren independientemente de su significado político. Y es verdad que el contexto en que esa investigación ocurre dentro de una disputa de poder entre dos facciones del mismo movimiento hace imposible separar completamente la justicia de la política. Todo eso es verdad al mismo tiempo. Y aceptar esa simultaneidad es la única manera de entender lo que Bolivia está viviendo con honestidad. Quiero terminar con una reflexión que va más allá de Bolivia y más allá de Evo Morales. La historia que hemos contado hoy es la historia de un líder extraordinario que cambió su país de maneras reales y verificables, y que luego no supo o no quiso encontrar la manera de dejar el poder con la misma dignidad con que lo ejerció en sus mejores momentos. Esa historia se repite en América Latina con una frecuencia que debería hacernos pensar, no como fatalismo cultural, ni como argumento de quienes niegan que el cambio sea posible, sino como una observación sobre la naturaleza del poder cuando no tiene suficientes mecanismos de contención. El poder sin contrapesos corrompe, no siempre de manera económica ni de manera obvia. A veces corrompe de maneras más sutiles. Corrompe la percepción que una persona tiene de sí misma. La convences de que sus intereses personales coinciden con el interés del movimiento y con el interés del país. La lleva a tomar decisiones que 4 o 5 años antes habría reconocido como autoritarias, pero que en el momento parecen justificadas por la importancia de lo que está en juego. Evo Morales no se vio a sí mismo como alguien que concentraba el poder para su propio beneficio. Se vio como el guardián de un proceso de transformación que solo él podía proteger. Y esa narrativa, que en sus primeros años tenía cierta verdad, con el tiempo se convirtió en una trampa, en una historia que él se contaba a sí mismo para justificar decisiones que el mundo exterior veía de manera diferente. Eso no lo convierte en un villano. Lo convierte en algo más trágico y más revelador. En un ser humano que sucumbió a la misma tentación que ha tentado a líderes en todos los continentes y en todas las épocas. La tentación de creer que el poder que tienes existe porque eres insustituible, que lo que has construido no puede sobrevivir sin ti, que las reglas que aplican para otros no aplican para ti porque lo que está en juego, cuando te afectan, es demasiado importante. Bolivia merece más que esa narrativa. Merece líderes que construyan procesos que sobrevivan su partida, que fortalezcan las instituciones en lugar de debilitarlas, que entiendan que el mejor legado que un líder transformador puede dejar no es su presencia permanente, sino el sistema que funciona sin él. Evo Morales tuvo la oportunidad de ser ese líder. En algunos momentos de su carrera pareció que podría serlo. Al final, la tentación del poder fue más fuerte que la visión más amplia. Y Bolivia está pagando el precio de esa elección. No Evo Morales. Bolivia. Si este video te hizo pensar diferente sobre una historia que creías conocer,
Suscríbete a Misterio Político. El próximo video va a ser igual de incómodo e igual de necesario. Seguimos.